En esta oportunidad vamos a tratar el tema de importar módulos en Python. Esto corresponde al tema 11 de la materia. Primero que nada tenemos que recordar que un módulo no es otra cosa que un archivo de Python. Es un archivo que contiene declaraciones, definiciones de variables, constantes, tiene funciones. Es lo que ustedes venían escribiendo hasta ahora. Se podría llamar o se podría utilizar como un módulo. Recordemos que también ustedes guardaban su archivo y la extensión de su archivo era .py. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, imaginemos que tenemos que construir, por ejemplo, un automóvil. A nadie se le ocurre o nadie piensa que hoy por hoy una fábrica de automóviles tiene una fundición para fundir los motores, tiene una fábrica de plástico para inyectar, para crear o fabricar todos los plásticos. En general, esto sería una tarea muy compleja, muy grande. Por lo tanto, para poder realizar esto, lo que hacen los fabricantes de autos es contratar o adquirir o utilizar otras industrias que hacen eso, que se especializan en eso. Esto, como analogía, es lo que hacen los módulos. Un módulo no es ni más ni menos que un archivo en Python que lo escribió alguien y que lo optimizó y lo pone a disposición de los demás programadores. Por supuesto que hay módulos gratuitos y hay módulos pagos en los que deberían abonar para poder obtener ese código. Nosotros vamos a ver que, como decimos, es un programa y tiene un montón de funcionalidades. Les quiero proponer la siguiente analogía. Si uno va de vacaciones a la playa, al Caribe, no vamos a llevar una bufanda o una campera. Y si vamos a la Antártida, tampoco iríamos o deberíamos llevar un traje de baño en el equipaje. ¿Por qué? Porque bueno, el equipaje terminaría siendo o conteniendo elementos que no vamos a utilizar. Es por eso que un módulo suele contener un montón de funciones que es probable que dependiendo de la aplicación que ustedes hagan, no lo vayan a utilizar. Vamos a ver entonces cómo importar solo una parte, solo lo que vamos a necesitar de todo el conjunto que puede contener un módulo de Python. Esto lo habíamos hablado ya cuando dimos funciones. Recordemos que había funciones que no escribíamos nosotros y nos referíamos a las funciones que estaban dentro de un módulo. Bueno, recordemos también que los módulos estaban almacenados o organizados de manera jerárquica dentro de un paquete. Por lo tanto, podríamos decir que un paquete contiene muchos subpaquetes y que cada subpaquete contiene distintos módulos. Para tratar de llevar algo de claridad sobre esto, podríamos pensar que un paquete de matemática incluye un subpaquete de funciones estadísticas y otro de funciones de resolución de ecuaciones, por ejemplo. Y cada uno de esos contiene módulos que tratan, por ejemplo, algún tema en particular de estadística o de resolución de ecuaciones. Hay un término que se llama librería en otros lenguajes. En este caso no suele ser propio, o no se puede decir con propiedad librería, no se debe confundir un módulo con una librería, ya que una librería es un poco más amplio, es un software que fue escrito en otro lenguaje y no solo en Python, y también se puede incorporar, pero a veces de manera errónea se hace referencia a módulo, pero en el final o en el fondo sabemos o deberíamos de reconocer que no es lo mismo. Vamos a ver ahora cómo importar módulos en Python. Vamos a ver cómo se importan los módulos en este tema, pero antes vamos a hacer una introducción sobre los tipos de módulos que existen. Podemos ver que acá se refiere a como librerías estándar de Python y librerías no estándar. Recordemos, como dijimos recién, que librería es un concepto un poco más amplio
que un módulo, ya que un módulo era solo un código de Python y una librería puede incluir otros lenguajes. En este caso es correcto utilizar el término librería porque es un parte de código que lo escribió otra persona y no podemos necesariamente saber si esa persona escribió solo en Python o utilizó algún otro lenguaje para desarrollar ese software. Por lo tanto, está bien y es correcto hablar en este caso de unas librerías. Bueno, Python vienen con librerías estándar, son librerías que ya están incorporados, como ser la del OS, que permite, por ejemplo, limpiar la pantalla, permite obtener la fecha y la hora de la máquina, permite obtener un camino o ubicación donde se guarda algún archivo. Todas cuestiones que están relacionadas a un sistema operativo. Recordemos que si tenemos Windows o si tenemos Linux, cambian algunas cuestiones como el camino, la ubicación o la sintaxis de algún comando. Por lo tanto, de esta manera podríamos utilizar el comando adecuado para el sistema operativo que nosotros en el que estemos corriendo. De hecho, he visto algunos programas con una opción de al inicio evalúa el sistema operativo que tiene y en función de eso el programa ejecuta distintas partes dependiendo del sistema operativo. Bueno, también hay de matemática, de estadísticas para acceder a internet, probar la red, comprimir datos, obtener la fecha, la hora, conectarse a base de datos. Hay un montón de librerías que ya son estándares de Python y vienen con Python. También hay librerías no estándar. Nosotros vamos a simplemente concentrarnos o ubicarnos en algunas que son de importancia para un futuro ingeniero, como NumPy, Matplotlib, Pylab. En realidad Pylab es parte de Matplotlib, SymPy y Panda. NumPy es una librería muy potente, permite trabajar con matrices y con arreglos de una manera muy fácil. Por supuesto que hay que conocerlas. Tiene generación de números aleatorios, hay un montón de cuestiones. Hay un link que les está acá en la página. Para mayor información tenemos que remitirnos ahí. Después tenemos la Matplotlib. Es una librería muy completa. Hay mucha información. En este sitio hay un tutorial donde hay ejemplos que podemos verlos y estudiarlos para poder saber cómo se escribe. El Pylab, que es un módulo de matemáticas que también permite trabajar con matrices y hace que sea un entorno muy parecido al MATLAB. Tenemos el SymPy, que es una biblioteca simbólica que permite trabajar con álgebra computacional, que también es muy usado. Y acá también les dejamos el link. Otra muy utilizada también es Pandas, que permite trabajar con un montón de datos y fue construida sobre Python. También les dejo el link sobre cada una de estas librerías. Vamos a ver cómo instalar módulos en el siguiente capítulo. Es importante que en este punto nos detengamos y pensemos lo siguiente. Cada una de estas librerías incorpora un montón de funcionalidades, entiéndase funciones, métodos para hacer operaciones. Es por eso que si queremos utilizar con mucha efectividad cada una de ellas, deberíamos estudiar cada una de las librerías y sus métodos para saber cuál es el que más nos conviene. Es por eso que al saber Python es como que el primer escalón en la tarea de utilizar estas librerías. El segundo paso sería ver cuál es la librería para un propósito que tuviese un ingeniero y tratar de profundizar o ahondar en los conocimientos de esa librería. Entonces, eso es algo que por ahí escapa a nuestra materia. No vamos a especializarnos en cada uno de estos módulos porque entendemos que hay ingenieros civiles, electromecánicos, electrónicos, industriales y cada uno de ellos, cada una de esas especialidades puede tener alguna
preferencia o puede decidirse por alguna de las librerías mencionadas o por otras incluso. Es por eso que en esta materia nosotros no vamos a ver en particular ninguna, sino a modo de ejemplo vamos a presentar varios ejercicios como resolver integrales, derivadas, calcular funciones estadísticas, tomar un archivo, graficar en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, de manera que el alumno pueda finalmente durante la carrera tomar estos conocimientos y utilizar lo que le conviene. Bueno, vamos a ver algo, cómo instalar módulos, ya dijimos, hay algo importante en esto que veníamos diciendo, si Matplotlib fue creado o fue pensado en MATLAB, ¿por qué debería usarlo en lugar de MATLAB? Bueno, ustedes cuando cursen matemática aplicada van a ver que usan una aplicación MATLAB. MATLAB es un sistema, una interfase muy potente, tiene un lenguaje de programación propio que se llama lenguaje M y la estructura son parecidas a la de C o al Python, tiene el for, tiene el if, tiene prácticamente las mismas estructuras, digamos. Y está disponible para plataformas de Windows, de Macintosh y de Linux. Ahora, si entramos al sitio de MATLAB, vamos a poder ver que tiene un costo para una licencia a perpetuidad, quiere decir una licencia que no caduca, de $2.350, y si queremos una licencia anual de $940. Esto duraría un año. Por supuesto que para un caso de un estudiante podría tratar de acceder a una licencia educacional, con lo cual obtendría un descuento bastante importante. Pero menciono esto porque, bueno, la plata en algún punto pasa a ser importante. Imagínense ustedes que están empezando su profesión, desarrollando algo, un emprendimiento, y de pronto tienen que hacer esta inversión en un software. Bueno, creo que sería algo para pensarlo. Lamentablemente en nuestra sociedad tendemos a instalar todas aplicaciones craqueadas o truchas, pero es el propósito de esta asignatura tratar de pregonar la utilización de herramientas que no tengan algún costo, de manera de evitar caer en ese tipo de delito, en la piratería. Bien, entonces quedarían como alternativas para evitar esta inversión, utilizar Octave o Matplotlib. Octave es una aplicación que de alguna manera intenta hacer lo mismo que hace el MATLAB, pero es de desarrollo libre bajo el proyecto GNU, y entonces podría ser alguna alternativa. Otra alternativa podría utilizar la herramienta Matplotlib para reemplazar a MATLAB. Esto sería un beneficio para ustedes porque ustedes ya sabrían Python, entonces simplemente deberían buscar en la página de Matplotlib cómo realizar algo y poder tratar de llevar adelante. El link que está indicado en la página le puede dar alguna idea de lo que ustedes quieren hacer y cómo hacerlo. Pueden ver que hay muchísimas aplicaciones, ¿sí?, sobre texto, sobre tratamiento de imágenes. Hay un montón de módulos que ustedes podrían utilizar, y para cada uno de estos incluso hay ejemplos que podrían descargar y ver cómo cómo hacerlo funcionar. Podríamos ver, por ejemplo, vamos a detenernos solo en uno que tenga algún tratamiento de una imagen. Acá, por ejemplo, ¿sí? Y acá tenemos el código. Podemos ver que se utiliza la importación, que es lo que vamos a ver a continuación, desde una parte solamente del Matplotlib, y también tenemos el NumPy, y bueno, finalmente tenemos el código, y acá tenemos la salida. Esto hace muy interesante la posibilidad de utilizar este tipo de herramientas. Les sugiero que peguen una mirada a esto acá, a ver si encuentran algo de su interés que les permita generar este tipo de código. Van a ver que no es muy difícil. Lógicamente ahora, por supuesto que ahora, como ustedes ya tienen alguna idea de Python, después al finalizar del año, van a poder encontrar
que un montón de estas sentencias ya empiezan a tener sentido para ustedes, el if, else, el for, el while, el while sí, el try, except, todas estas cuestiones ya podrían ser para ustedes de un uso, un entendimiento mucho más importante, digamos, fácil para poder salir adelante. Bueno, vamos a continuar. Para instalar los distintos módulos en Python hay una utilidad que se llama pip, que es muy utilizado. Pueden ejecutar el comando pip install pip install panda, por ejemplo, para instalar la librería panda. Podemos hacer, en el caso de que ustedes tengan dos versiones de Python, la 2.x o la 3.x, podrían simplemente instalar pip3 install panda para instalar solamente el panda en la versión 3, o pip2 install panda si quieren instalarlo solamente en la versión número 2. En general, si ejecutan esto que está resaltado, pip install panda, va a instalar el panda, la librería panda, en la versión de Python que tengan por defecto. Esto se vería algo así. Estoy hablando de instalar un módulo de Python en el sistema operativo. ¿Sí? Esto sería más o menos lo siguiente: escribir simplemente en el prompt. Para aquellos que tienen Windows deberían escribirlo en el Anaconda. Sería una de las maneras en el prompt de Anaconda de escribir esto, digamos. Una parte de utilizar la librería es instalarla. Luego hay que importarlo en el script. Este sería el primer paso que uno debe realizar. Primero instalar la librería y después debe invocarla para poder utilizarla. Para el caso de que nosotros estemos utilizando el Spider, vamos a poder hacer algo parecido. Recordemos que el Spider agrupa un conjunto de aplicaciones. Entre ellas vamos a ver que tiene el ipyconsole, que sería la consola de Python que nosotros vemos como en la figura 1 abajo a la derecha, ya que ustedes corren y ven los programas y hacen los ingresos. Para poder instalarlo ahí, podríamos remitir simplemente o cómo invocar en esta consola de Python console, cómo hacerlo. Podrían escribir en lo que está indicado acá en la figura 1, en la solapa o en la pestaña de ayuda, escribir pip, y verían que les va a sugerir que ustedes deberían utilizar esta sintaxis: %pip installed y, por ejemplo, panda, que es lo que queremos hacer, o la aplicación, la librería que quieran. Una vez que sabemos esto, simplemente nos remitimos a la sección de consola, que estaría abajo a la derecha en esta sección, y ejecutamos el %pip install sin py en este caso, y veríamos cómo transcurre la instalación, y a partir de ahora ya tendríamos la librería instalada. Antes de continuar, vamos a comentar algo sobre el tema del orden. Como ya sabíamos, el Python es muy estricto en la parte de la sintaxis, las tabulaciones y todo. De alguna manera busca que la sintaxis del lenguaje ayude a crear un código muy ordenado. Es por eso que nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado en tratar de respetar este orden para un programa. Primero van los comentarios, aclaraciones, pueden ir las consignas, después va la importación de módulos o partes, esto es lo que estamos viendo en este libro, después definición de constantes, definición de funciones, que fue lo que ya vimos en el tema pasado, y por último el cuerpo principal. Acá a modo de ejemplo tenemos un pequeño código donde podemos ver que de la línea 6 a la línea 1 serían los comentarios. Después de eso en la línea 7 tenemos la importación, que sería el ítem 2 que le mencioné recién. En la 8 tenemos definiendo una constante. Recordemos que las constantes en Python se escriben con mayúscula y las variables con minúscula. Después de la línea 9 a la línea 15 tendríamos lo que sería definición. En este caso hay una sola función, pero irían todas las funciones. Y finalmente en la parte
que sigue, la de la línea 17 en adelante, iría el cuerpo principal del programa. Esto es importante respetarlo porque, recordemos, es parte del lenguaje Python. Finalmente, para poder importar un módulo vamos a utilizar la sentencia import. La sentencia import se pone, como ya dijimos, en el orden adecuado, sería al inicio de todos, y es como se indica en la figura 1, se escribe la palabra clave import y a continuación el nombre de la librería. A partir de ahí vamos a poder utilizar la librería. Podemos ver que en la línea 9 estoy utilizando el nombre de la librería .py. ¿Por qué? Porque py es un elemento de la librería, es un objeto de la librería y el punto me relaciona. Si yo escribiese py y no escribiese mat punto, me tiraría un error porque no estaría definido esa variable. ¿Está bien? En este caso estoy haciendo referencia a que la variable py es una constante, pero en realidad vamos a llamarla así por ahora, o el objeto py es un elemento o una propiedad de la librería mat. Por eso el operador punto en este momento, en este lugar, es importante. En la línea 10 utilizamos la función seno para calcular y también, como sabemos que seno es parte de mat, vamos a vincularla con el punto. La salida de esto sería la siguiente, la que está mostrada en la figura 2. Vimos que entonces lo primero que hicimos fue instalar el módulo y después lo que hicimos fue importar con la línea número 8 con la sentencia import y el nombre de la librería. Es importante que en este caso nosotros estamos en Mathematic y al importar esta librería estamos importando un conjunto muy grande de funciones, muy grande. Entonces queda la pregunta de que si uno tuviese que hacer un trabajo en algún lugar y uno llevaría un cajón de herramientas muy grandes y finalmente termina utilizando una pinza y un destornillador, se tendría que preguntar uno, ¿es coherente que yo lleve todo para usar solamente 2 herramientas? Bueno, vamos a ver en la sección siguiente cómo importar una parte de todo ese con gran conjunto que puede tener un módulo o una librería. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso, en la figura 3 estamos importando la librería datetime, y podemos ver, por ejemplo, cuál es la fecha y la hora que tiene esta computadora. Podemos ver al momento de correr, esto está a la salida en la figura 4. Podemos ver que el formato es muy amplio, existen después otros parámetros que se pueden pasar a este método. El método también se llama igual que la función datetime.now para obtener alguna parte de esta información, por ejemplo, solo el año, solo el día, o solo el mes, o solo la hora en otro formato. Esto, por supuesto, como todas las librerías, deberíamos remitirnos. Datetime es una librería estándar de Python y acá les dejo el link. Puede suceder que en algún momento obtengamos el error no model named y un nombre. Eso es probable que suceda cuando yo no instalé la librería. En este caso, y solo a modo de ejemplo, puse import xxx. Lógicamente esta librería no existe, ¿sí? Y cuando yo lo intento ejecutar me va a tirar que no encuentra un módulo llamado xxx. Esto es porque yo no lo instalé. Debería haber realizado primero el proceso de instalación del módulo para después poder importarlo. Bien, en el capítulo anterior habíamos mencionado que se podía llegar o planteamos una situación, digamos una analogía de que alguien llevaba una gran caja de herramientas para finalmente utilizar solamente una pinza y un destornillador. Es un poco la idea en este capítulo utilizar el import from para tomar solamente una parte del módulo paquete que nos importa, que nos interesa y no todo el gran paquete. En este caso vamos a crear nuestro propio módulo para ver que efectivamente o para corroborar que un módulo tiene una extensión .py. En el Spider podemos ver cómo se muestra en la figura 1, simplemente lo que utilicé es escribir un programa
En este caso el programa es solo esto, es una definición de una función y a continuación tiene una declaración de algunos diccionarios, nada más que eso. Que se llama mi-módulo.py está guardado en el mismo diccionario del programa que les voy a mostrar a continuación. En el programa hago from mi módulo import persona 1. Esto quiere decir que voy a tomar desde acá, perdón, ahí está, la línea 4 va a ser tomada solamente desde mi módulo, o sea, persona 1, el diccionario declarado, definido en el módulo, va a ser tomado para al ejecutar el programa que se llama programa1.py, y ahí lo va a mostrar. Entonces, en este caso podemos ver que en la figura 2 yo no tengo ningún diccionario persona 1 y sin embargo al correrlo no tira error. Si yo corro esto, la salida de este script se vería en la figura 3. Vemos que al ejecutar me está diciendo que se recargó el módulo que se llamaba mi-módulo y a continuación se ejecutó la línea número 5, que era mostrar el diccionario número 1, que era Juan. Eso está mostrado acá. Bueno, puede suceder que hay a veces algún riesgo al utilizar la sentencia from. Sucede entonces que puede existir algún riesgo al utilizar la sentencia from. Veamos lo siguiente. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si en la figura número 2, en el programa, en la parte principal del programa, yo tuviese otro diccionario que se llamase persona 1 o una variable? Entonces podría existir alguna especie de conflicto. El Python lo va a ejecutar sin duda y va a tomar el que le corresponda según sus directivas. Pero para el programador puede que no quede claro cuál es el que corresponde. Es por eso que deberíamos, o en algunos lugares, no se recomienda utilizar el from, porque al utilizar el from, como vimos acá, no necesariamente tenemos que utilizar el operador punto que hace referencia al módulo. Si utilizamos simplemente el import, sí deberíamos. Vamos a ver eso un poco en detalle. Acá, por ejemplo, en la figura número 4 tenemos el módulo, que era el que habíamos visto hoy, mi-módulo, que tiene una función y luego unos diccionarios y una variable. Y tenemos el programa 1.py en la figura 5, que se ejecuta. Podemos ver que en la línea 2 se importa el diccionario y al ejecutar podemos ver que, por ejemplo, el valor, vemos que también tenemos en este caso la línea número 10 tiene el valor de x igual 5 y en la línea número 8 del módulo tenemos una variable que se llama de la misma manera pero que vale 999. Si yo ejecuto este programa de la figura 5, la salida sería la figura 6. Podemos ver que me toma el diccionario de persona 1, pero al momento de utilizar la variable, no, toma la variable local. Entonces, es por eso que por ahí algunos recomiendan no utilizar import from. Al no utilizar el from, como vimos, debemos utilizar el operador punto, lo cual de alguna manera evita, acá por ejemplo en la línea número 8, evita la posibilidad de alguna confusión sobre el origen de la variable a la cual estamos haciendo referencias. Entonces por ahí la idea es siempre utilizar simplemente la variable import y para invocar se utiliza el nombre del módulo, punto y el elemento. De esta manera no hay equivocaciones. Por último vamos a ver una sentencia as que permite importar una librería y cambiarle el nombre. Esto puede ser muy práctico cuando el nombre de la librería es bastante largo y facilita mucho el uso de la librería. Por ejemplo, como podemos ver acá en la imagen, tenemos en la línea 1 import math as m.
Por lo tanto, para hacer referencia en la línea 3 y 4 a la variable o a la constante pi, basta simplemente poner m, que sería el alias o el apodo que tiene la librería mat, punto, y en este caso el objeto que queremos acceder como pi. Acá tenemos un ejemplo en la figura, en el código que está en pantalla. Podemos ver que las dos primeras líneas estamos utilizando el as como alias para importar una librería. En el primer caso el NumPy y en el segundo caso matplotlib.pyplot. En este caso creo que es mucho más evidente. En este caso que estoy resaltando, es mucho más evidente que el uso de un alias permite realmente facilitar el código. Si ustedes copian y pegan, esto no tiene ninguna indentación, es algo muy sencillo. Podríamos obtener esto acá en la ventana de el Python, digamos, del Spider. A continuación les voy a mostrar un ejemplo. El resto de los ejemplos que hay deberían prácticamente copiarse y hacerse correr y funcionarían. Vamos a ver el caso de alguno a modo de prueba simplemente y se deja para el alumno que experimente con los demás. A modo de ejemplo vamos a tratar de mostrar cómo graficar el seno de x cuadrado más y cuadrado. Si yo copio este código en el Spider, vamos a copiarlo. Acá abajo tenemos el código fuente. Esto se debería copiar y pegar en el Spider. Vamos a hacerlo. Acá está, perdón. Bueno, acá tenemos el código que estaba en la página. Y yo ya había importado previamente al hacer las pruebas del matplotlib, en matplotlib.pyplot y también el NumPy. Una vez que hayan importado esto con los procesos que mencionamos, si lo hago correr, esto generaría esta figura. Vemos que efectivamente se obtiene algo muy interesante y muy lindo. Lógicamente, para poder hacer esto hay que entender varias cosas. El tema, por ejemplo, el método figure, que es para presentar una figura. Después, qué es lo que va a mostrar, es para poder mostrar la imagen. En la línea 20 está. Title es para poder darle un título. Pueden ver que en la línea 19 estoy invocando la función title, que es la que muestra en la parte superior de la imagen el título. Y bueno, para cada una de estas librerías yo importé solamente una parte de ellas y las utilicé. Para poder hacer esto hay que evidentemente estudiar cada uno de estos métodos, saber qué argumentos reciben y para poder hacer algo. Gran parte de esto está mostrado como ejemplos o ejercicios en algunos sitios y son los que ustedes deberían utilizar para ir entendiendo, comprendiendo cada una de las líneas que existen en el código. Acá podemos ver, bueno, este es el código que mencionamos. Vamos a ver algunos otros ejercicios, mostrarlos también cómo funcionan y tratar de comentarlos. Bien, corregido, había un error de dislexia acá. Con mi dislexia había intercambiado estas dos. Vamos a ver qué sucede al correr esto. Bueno, efectivamente podemos ver que en este caso tenemos una figura del seno de x cuadrado más y cuadrado graficado en el Spider. A modo de ejemplo, bueno, esto me está indicando que hay algo evidentemente que estoy utilizando. Creería que esto lo puedo comentar y correr. Entonces esto funciona. Evidentemente esta librería no hace falta, la podemos eliminar y así quedaría el script del Python que me permite graficar el seno de x más y, x cuadrado más y cuadrado. Otro que podríamos probar sería cómo calcular las raíces de un polinomio. Para eso vamos a utilizar NumPy, esa librería. Podemos ver en la figura 1 cómo estamos importando solamente una partecita de NumPy, que es roots, que me permite calcular las
raíces. Voy a definir una lista en la 9 donde voy a almacenar los coeficientes de la expresión que yo quiero. En este caso, van a ser una ecuación de tercer grado. Bueno, en la línea número 10 de la 11 a la 12 ingreso los coeficientes y los voy almacenando en la lista que yo tenía para los coeficientes, y finalmente invoco el método roots para calcular las raíces y las muestro. En este caso yo hice una prueba para este ingreso de estos valores, estos coeficientes. La expresión quedaría x al cubo menos 4x cuadrado más x más 6 igual a 0. Esa sería finalmente la expresión de la ecuación de tercer orden que yo quiero calcular las raíces. Si yo ejecuto ese programa, me va a salir que los coeficientes, para estos coeficientes ingresados, estas son las raíces, 3, 1,2 y menos 1. Acá está el código, si ustedes quieren copiar y pegar, está inventado en todo. Y si queremos comprobar si eso realmente es correcto, hay un sitio, estoy dejándole el link acá, donde pueden calcular. En ese sitio ustedes pueden escribir la ecuación y finalmente van a ver que el sitio les da estos valores. O sea que efectivamente fue correcta la solución que nosotros implementamos con Python. Por último, vamos a ver otra manera de trabajar con archivos. Acá en el Moodle estoy dando un archivo con un formato SCB, sería separados por valores, por comas. Esto es simplemente una lista de apellidos con porcentaje de asistencia y de notas que hayan sacado en 3 parciales. Lo pueden abrir con un editor de texto o con una planilla de cálculo, que es un tema que vamos a ver en poco. Bueno, después de ese archivo lo vamos a utilizar para trabajar. En este caso, el archivo tendría un formato más o menos parecido a esto. Pueden ver que tenemos un apellido separado por coma, un porcentaje y después 3 notas que corresponden a esto acá. Los que están en la primera línea serían el orden o el nombre de los distintos campos que van apareciendo. Yo podría tratar de utilizar este código que está mostrado en la pantalla. En la figura 1 podemos ver que en la línea 10 lo que está haciendo es tomando el archivo que les comenté anteriormente en modo lectura solamente. Si no hay ninguna excepción, si hay una excepción quiere decir que el fichero no existe. Deberían grabar en el mismo directorio que el programa, o sea, en el mismo directorio deberían estar evaluaciones.csv, separated value, que el archivo que ustedes están haciendo en Python. Bueno, después lo que hago es recorrer el archivo y voy almacenando o voy mostrando cada línea y finalmente cierro el fichero. Estas son cuestiones que se deben hacer con los archivos: abrir, usar y cerrar. La salida de este script está en la figura 2. Podríamos ver cómo fue tomando del archivo de separados por coma y lo fue mostrando. En el próximo punto vamos a tratar de darle un poco de una vuelta de rosca a esto. Habíamos visto que en el caso anterior las líneas, digamos, si mostrábamos cada línea era un string. Entonces lo que vamos a hacer en la figura 1 es convertir cada línea a una lista. Por lo tanto, lo que utilizamos es el método split que nosotros ya vimos cuando nos referíamos a un string, y le vamos a eliminar la coma y todo eso lo vamos a almacenar en una lista. A partir de eso podemos ver en la figura 2 cómo quedaría nuestro archivo, pero ya visto desde Python. Podemos ver que tenemos una lista por los corchetes acá, y todo está dentro de un gran corchete que digamos
incluya todo. Esto sería como una especie de matriz donde en cada fila tengo, esto sería la fila 0, por ejemplo en la fila 0 tengo nombre, asistencia, parcial 1, parcial 2 y parcial 3. Tengo un enter, en la fila 1 tengo acuña 86.4, 10, 2 y 0 y un n. Lo que vamos a hacer es tratar de eliminar el barra n, ¿sí? Para poder lograr que eso quede un poco más fácil. Para hacer eso está en la línea 19 a la 21. Lo que hacemos es voy recorriendo esta gran matriz en el rango desde la primera hasta la última fila de esa matriz, y lo que hago es me paro en cada fila. Recordemos que cada fila en este caso es una lista, y elimino el último ítem que es el enter. A partir de eso, si yo corro, veríamos que ya esto queda en un formato de una matriz con los datos que necesariamente tenemos. A partir de esto podríamos trabajar y buscar promedios, calcular cuál fue la nota máxima, la mínima, y sacar procesar de distinta manera este archivo. En este caso vamos a utilizar pandas para poder procesar desde la consola de Spyder, como se indica en la figura 1. Instalamos un %pip install panda, se instala, y supónganse que tienen la consigna que dice que se tiene un archivo llamado evaluaciones y se quiere mostrar el archivo por pantalla en un formato ordenado y lindo, y saber cuáles fueron las dos primeras notas que más se repitieron en el parcial 1. O sea, debería formar un ranking de las notas más repetidas. Para eso debería contar cada nota y después ordenar tratando de buscar las dos primeras notas que más se repitieron. A modo de desafío les propongo que hagan sin utilizar Panda. Van a ver que es bastante complicado el proceso o el script para poder lograr eso. No es imposible, pero es más difícil. A diferencia de eso, si lo implementamos con Panda, en la figura 2 hay un método que se llama mode, que muestra el valor más repetido. En este caso, entonces, lo que hago es en la línea 8 importar Panda. Lo que hace es almacenar todo el archivo de evaluaciones.csv a través del método read. Lo leo, y esto sería el nombre PD, sería el nombre de Panda, con alias. Entonces acá estoy diciendo que utilice el método read de PD, alias Panda, y que trabaje sobre este archivo. Eso es volcado en una variable que se llama registro. Muestro. Pueden ver que en la línea número 10 les va a producir una salida muy ordenada de la matriz, y después lo que se hace es se invoca a ese archivo o ese objeto, ¿sí? Y se le dice que calcule sobre parcial 1 y se invoca el método mode sin argumento y se muestra. La salida de esto sería esto acá. Podemos ver que la matriz tiene en 100 elementos, 100 alumnos, de una manera muy ordenada. Acá hay una columna más que estoy mostrando que debería ver cómo eliminar eso. Y finalmente acá abajo podemos ver que el que está en primer lugar es el 8, fue la nota más repetida, y la segunda nota más repetida en el parcial 1 fue 8,67. Si intentamos hacer esto con de manera convencional, lo podemos hacer, sin duda lo podemos hacer, pero estoy seguro que va a ser muchísimo más que 3 o 4 líneas, como pudimos ver en la figura 2. Bueno, con esto vamos a terminar. Es importante que ustedes vayan tomando todos y cada uno de los ejercicios que les hemos resuelto. Hay en algunos que está el código, basta copiar y pegar, ver que no tire error, importar las librerías. Hay uno de integrales, hay varios ejercicios que están resueltos en esta sección. Les dejo para que ustedes lo vayan probando, y la idea sería que esto les sea de ayuda para algún trabajo que tengan que hacer en la carrera de ingeniería. Eso sería todo en cuanto a este tema.